Bien, vamos a dar lugar a la última sesión de este módulo del Máster de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, y también es una conferencia que se enmarca en la Cátedra de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, eSalud 2. Y para este evento un poco especial tenemos la enorme suerte, el enorme privilegio de contar con Rosa Urbano, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, una de las grandes expertas en economía de la salud y política sanitaria que existe en este país, pero que en esta ocasión viene, es la misma, no se ha desdoblado, no hay un efecto cuántico, pero viene como presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Y en esa condición de presidenta va a exponer lo que yo creo que considero que es uno de los documentos claves y más importantes que se han publicado este año, que es el informe SESPA, en relación al análisis de las políticas públicas, de las políticas sanitarias después de la pandemia del COVID-19. Quiero agradecerle personalmente el enorme esfuerzo que ha hecho en venir aquí. La tenemos aquí siempre que se lo pedimos. Muchas gracias y cuando quiera. Muy bien. Pues buenos días, tardes a todos, otra vez. Encantada de veros de nuevo. Y bueno, yo quería agradecer primero a la Escuela Andaluza de Salud Pública por haberme invitado, y a Pepe en el marco de la Cátedra de Economía de la Salud para presentaros este informe SESPAS, ¿no? Además, hoy es un día estupendo porque SESPAS y la Escuela Andaluza acabamos de firmar un convenio de colaboración que ya habíamos firmado hacía bastantes años y había caducado, y entonces hemos renovado esa colaboración, así que es un día para celebrar. Bueno, no sé si conocéis la estructura de SESPAS como sociedad científica. SESPAS es una sociedad paraguas que engloba a 10 sociedades federadas. Y entonces es una sociedad multidisciplinar donde caben epidemiólogos, economistas de la salud, juristas de la salud, expertos en sanidad ambiental, donde tenemos también médicos de primaria, enfermeros y enfermeras de carácter comunitario, y tenemos algunas sociedades territoriales, entre ellas SASPAS y PATIA, que es la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria, que están dentro de SESPAS. Y con carácter bienal publicamos unos informes que, la verdad, son referencia dentro del ámbito de la salud pública, vienen publicándose desde hace mucho tiempo y que siempre se centran en temas que entendemos que son particularmente relevantes. Y claro, después del fenómeno extraordinario que supuso la COVID-19, pues era impensable que SESPAS, que además es la Sociedad Española de Salud Pública, pues ignorara el hecho de que habíamos pasado por una pandemia que había interpelado directamente al mundo de la salud pública y también al de la administración sanitaria. Entonces nos pareció que, bueno, pues que solamente podíamos centrarnos en valorar un poco cuál había sido la respuesta que había dado la administración española a la pandemia de COVID-19, con el espíritu de aprender, ¿no?, algunas lecciones que nos pudieran ser útiles de cara al futuro. Y vale, este es el objetivo del informe, es hacer una valoración, un análisis de lo que ha pasado durante la pandemia, de qué respuesta se ha dado y de qué manera podemos aprender de esa experiencia para posibles amenazas en el futuro, ¿no? Todo apunta a que es probable, o en todo caso no descartable, que en los próximos años podamos tener también amenazas a la salud desde una perspectiva también global, ¿no?, que pueden proceder pues del cambio climático o de otros fenómenos, un nuevo virus infeccioso. No sabemos exactamente cuál va a ser la característica del nuevo reto de salud, pero es probable que nos enfrentemos a algunos otros. Y entonces la idea era convocar en este informe a un conjunto de profesionales que son los que han escrito los distintos capítulos. Hay un total de 17 capítulos dentro del informe SESPAS que tratan las distintas facetas de la pandemia
y que, bueno, pues yo creo que reflejan muy bien esta naturaleza multidisciplinar de SESPAS, ¿no? Que es, como os digo, una casa que acoge a profesionales con distintas formaciones y con distintos intereses dentro de la salud pública y de la administración sanitaria. Y la idea del informe pues es básicamente constructiva. O sea, nos parecía que lo que no tenía sentido era buscar culpables, ver qué cosas habían hecho mal y quién tenía la culpa, o si habría sido posible hacerlo mejor. Bueno, la idea es un poco, vamos a analizar qué respuesta hemos dado, habrá cosas que hayan funcionado mejor que otras, y de las que hayan funcionado mal, pues tampoco hace falta buscar culpables, sobre todo porque en una circunstancia como la que hemos vivido, yo creo que hay que tener empatía, que si nos ponemos en los zapatos de quienes han tenido que gestionar esta pandemia, pues seguramente seamos benévolos en el juicio, porque realmente en muchas ocasiones era difícil actuar de otra manera como se hizo, o al menos esta es mi visión particular. Y la idea era un poco analizar distintos aspectos de la pandemia y de la respuesta que se había dado con un ánimo constructivo, con el ánimo de aprender de cara al futuro, ¿vale? Y bueno, pues que de alguna manera de este análisis saliera un cuerpo de recomendaciones o de posibles reformas que le pudiéramos presentar a las autoridades, y no solo a quienes toman las decisiones, sino también a todos los profesionales que están involucrados en el mundo sanitario y, por qué no, también a los ciudadanos, ¿no? Así que esta es la idea. Y como veréis, en el informe, son 17 capítulos, se tratan aspectos muy diversos. Yo he intentado resumir cada uno de los capítulos para no dejar ninguno fuera, y he resumido cada artículo que compone el informe SESPAS en una diapositiva, ¿vale? Pero veréis que los aspectos que se tratan son muy diversos y se habla pues, desde el tema de desigualdades socioeconómicas relacionadas con COVID o desigualdades de género, hasta cómo fue la reacción o la interacción entre sistema sanitario y sistema sociosanitario, pasando por la respuesta de la salud pública, tanto medidas farmacológicas, porque hay un apartado de vacunación, como medidas no farmacológicas, hasta aspectos legales. O sea, veréis que hemos intentado dentro de este informe dar cabida a todas esas miradas diferentes que componen el mundo SESPAS, ¿no? Y a todos los colectivos que componen SESPAS. Entonces, esto es lo que yo os voy a contar. Primero veréis que hay un mínimo resumen de cada uno de los capítulos. Intentaré no hacerlo muy largo, ¿vale? Pepe, tú me haces un gesto. Si ves que me pongo muy pesada, tú me haces algún gesto y yo voy corriendo. Y luego al final, nada, veréis que hay 3 diapositivas donde aparecen algún resumen de medidas que entendemos que son especialmente llamativas o relevantes y que pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema sanitario de cara a futuras amenazas, si es que se llegan a producir. Me comentaba Pepe antes que cuál iba a ser la modalidad de intervención para vosotros. A mí habitualmente cuando doy una clase prefiero que me interpeléis a medida que estoy exponiendo, pero en este caso casi os pediría que si tenéis comentarios o preguntas las dejarais para el final. Es un poco peculiar porque yo no he escrito ninguno de los capítulos del informe, entonces yo os intentaré dar respuesta dentro de la medida de mis posibilidades, pero se me hace un poco raro porque os voy a contar 17 capítulos en los que yo no he participado, salvo como responsable de SESPAS y, digamos, bueno, pues supervisora de que el proceso se estaba produciendo adecuadamente. Huelga decir que este informe está disponible en Open Access, en la revista Gaceta Sanitaria, que es donde publicamos los informes SESPAS desde hace ya unos cuantos años. Entonces, si buscáis en Google Informes SESPAS 2022, os lleva directos a la web de SESPAS o a la web de Gaceta, desde donde os podéis descargar directamente el informe y los distintos capítulos. Bueno, pues el informe SESPAS comienza con un capítulo más descriptivo de cuál ha sido el impacto en la salud de la población de la pandemia. Veréis que dentro del informe pues hay algunos capítulos que son, como digo, más descriptivos y luego otros que son más normativos, en el sentido de que bueno, pues describen un poco más cuáles son las recomendaciones de política para el futuro, ¿vale?
Y este capítulo revisa un poco la literatura para resumir cuáles han sido las principales consecuencias en términos de salud de la pandemia. Y desde luego pues han sido unas consecuencias importantes hasta octubre de 2021, porque el informe se cierra a finales del año 2021. Lo que nos dicen los datos es que al menos, este es un dato, es un límite inferior, el 15% de la población española resultó infectada, con una prevalencia mayor en mujeres que en hombres, aunque es muy probable que esta cifra, como digo, sea una cifra que esté infraestimada, porque hay pues, mucha infección que no ha sido diagnosticada. Se produjeron 421.000 hospitalizaciones y aproximadamente se contabilizaron 39.000 ingresos en la UCI. O sea que estamos hablando de un fenómeno que, como veis, tuvo una importancia tremenda, desde luego no solo en la salud, sino también en el sistema sanitario, y que tensionó mucho el sistema sanitario. Bueno, hasta ese momento, hasta finales de 2021, las cifras de mortalidad por COVID cifraban en casi 87.000 defunciones los fallecimientos debidos a la pandemia. Y como luego veremos también en el capítulo que se dedica a examinar las diferencias por género en la COVID y en la respuesta a la COVID, pues veremos también que el riesgo de muerte ha sido mayor en los hombres que en las mujeres. En todo caso, como digo, consecuencias importantes, porque la esperanza de vida al nacer, uno de los indicadores clásicos de resultado en términos de salud en el país, se ha reducido aproximadamente 1 año y medio. En el artículo, entre otras cosas, se alude a otros impactos en salud que todavía quizá no estén cuantificados o no hayan terminado de cuantificarse, porque de la pandemia se han derivado consecuencias a más medio y largo plazo, que tienen que ver con la salud mental. De esto se ha hablado mucho durante estos 2 últimos años, ¿no? Las consecuencias que habían tenido el aislamiento y otras medidas adoptadas para combatir la COVID. También impacto en indicadores de salud a través del cambio que había tenido en los estilos de vida la pandemia. Estábamos más en casa, más sedentarismo, menor actividad física y las consecuencias que eso tendrá. Los efectos tardíos de la COVID-19, ya sabéis que está el fenómeno de la COVID persistente y que todavía no está bien cuantificado. Y, por supuesto, también otra consecuencia en términos de salud derivada de que el colapso del sistema sanitario pues al final se manifiesta en diagnósticos tardíos. ¿Vale? Hay retrasos diagnósticos y terapéuticos, de tal manera que hay gente con enfermedades que no pueden ser atendidas y esto pues, terminará notándose en términos de salud. Precisamente sobre diagnósticos perdidos y seguimientos demorados de enfermedades, hay un capítulo también en el informe SESPAS, ¿no? Que lo que hace es poner también negro sobre blanco cuál ha sido la consecuencia de la pandemia en este ámbito del retraso diagnóstico y terapéutico. Y bueno, uno de los primeros datos que afloran en este texto es la caída en la demanda de urgencias y cómo esto se traslada a una disminución de casos de sospecha, por ejemplo, de infarto agudo de miocardio, también de otros problemas de salud, o una reducción de los casos confirmados, como veis, en porcentajes nada desdeñables, o la constatación de que transcurre más tiempo entre los síntomas de un problema cardíaco y una revascularización coronaria. También se ponen de manifiesto las consecuencias negativas que la paralización, el colapso del sistema sanitario, no la paralización, sino el foco casi por completo en el mundo COVID, pues termina teniendo sobre distintos indicadores de calidad, de seguimiento, de control o de cribado. Y los autores desarrollan en el texto una investigación original haciendo un seguimiento de los centros de salud de la Comunidad de Madrid, donde, comparando tasas de incidencia prepandemia y a lo largo de 2020, comprueban cómo efectivamente se produce una caída generalizada de los diagnósticos esperados en atención primaria en un conjunto de enfermedades y también comprueban cómo bueno, pues el seguimiento de algunas enfermedades no había recuperado niveles prepandemia
a finales del año 2020, ¿no? Después del primer año de COVID-19. Y comprueban también que los únicos diagnósticos que aumentan, ¿vale?, son precisamente los trastornos relacionados con la ansiedad, ¿no?, los problemas de salud mental, donde sí tenemos documentado un aumento de la incidencia. Otro de los capítulos habla sobre las desigualdades socioeconómicas y el COVID-19. Durante estos años se ha hablado mucho de que, más que una pandemia, estábamos frente a una sindemia, a que aquí había una interacción entre distintos factores que al final colaboraban para empeorar la salud de la población y que, además de la infección causada por el SARS-CoV-2, pues había unas condiciones de vida que, bueno, pues que se veían empeoradas también como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica que llevaba implícita esta paralización de la vida social y de la economía, y que se producía un empeoramiento con la pandemia de condiciones preexistentes, de tal manera que se producía un cóctel que terminaba teniendo unos efectos muy negativos sobre la población y particularmente sobre los estratos de población socioeconómicamente más desfavorecidos o más vulnerables, ¿vale? Hay diversos estudios que demuestran que el riesgo de letalidad y el riesgo de contagio en entornos menos favorecidos era significativamente más elevado que en entornos socioeconómicamente más favorecidos, ¿vale? Y bueno, esto es fácilmente explicable, pues porque la población, los individuos menos favorecidos tenían mucho más difícil no contagiarse, en muchas ocasiones no se podían aislar porque no podían teletrabajar y en algunos casos eran trabajadores esenciales, y además tampoco podían aislarse dentro de sus domicilios como consecuencia de las características de la vivienda, ¿no?, de las características de su entorno vital. Al final lo que tenemos con la pandemia es no solamente una mayor incidencia de COVID-19 en los entornos más desfavorecidos, sino que además la crisis económica en la que deriva la pandemia, pues termina perjudicando también, lógicamente, como ocurre en todas las crisis, a los colectivos más vulnerables, ¿vale? Y no solamente en términos de renta o de pérdida de empleo, sino también algo que se señala en el capítulo es hasta qué punto el aislamiento de los niños en los hogares ha terminado teniendo efectos diferenciales en el aprendizaje por condición socioeconómica, donde quienes más retrasos en el aprendizaje y más han sufrido este aislamiento y esta pérdida de días de clase han sido los niños de familias más desfavorecidas. Aunque esto no lo cuenta el artículo, me parecía interesante comentarlo aquí, básicamente porque es un trabajo en el que yo participé hace un año. A pesar de que es cierto que hay desigualdades socioeconómicas en muchos aspectos relacionados con la COVID, no solo en la incidencia o en la letalidad o en, lógicamente, la crisis económica que se deriva de la pandemia, al menos tenemos alguna buena noticia, y es que cuando analizamos si hay algún tipo de gradiente social en la atención postergada o pospuesta o cancelada en la población española, particularmente en los mayores de 50 años, comprobamos que no hay trazas, por lo menos aparentemente, de inequidad relacionada con la renta en esa postergación de atención sanitaria o en esa denegación de atención sanitaria. O sea, por lo menos las barreras al acceso que ha habido durante la pandemia no han sido distintas por grupo social, y esto al menos es una buena noticia o es un aspecto positivo dentro del marasmo que ha supuesto esta pandemia. Otro de los artículos del informe SESPAS nos habla de la participación comunitaria, y lo que se dice aquí es que la pandemia ha seguido un modelo paternalista muy de arriba a abajo, donde se ha dado muy poca voz a la comunidad, no se la ha incorporado en la toma de decisiones, se ha movilizado más a la sociedad a través del miedo que del compromiso, ¿no?, que de una participación activa en la toma de decisiones,
Y en este artículo, en este capítulo, se describen algunas experiencias de participación comunitaria que han tenido lugar en los barrios a lo largo de España. Yo, como sabéis, vivo en Madrid y vivo además muy cerca de Vallecas, y en Vallecas y en otras zonas de España se han desarrollado experiencias preciosas de participación comunitaria. En Vallecas, por ejemplo, el Somos Tribu, que ante una amenaza compartida, ante un objetivo común, han desarrollado redes de apoyo que han sido muy importantes para gente que tenía situaciones muy complicadas como consecuencia de la crisis, ¿no? Y que además aliviaban las dificultades de acceso a las instituciones que había durante la pandemia, porque realmente había un bloqueo que inicialmente no se podía contar con las instituciones. En este capítulo se pone también de manifiesto el importante papel de la mujer en estas experiencias de participación comunitaria. Seguimos desempeñando un papel central en el ámbito de los cuidados, y todas estas experiencias, una parte muy importante de ellas, pues se centran precisamente en este ámbito de los cuidados. Y el capítulo concluye alertando, haciendo una llamada de atención a que la participación comunitaria, pese a que es muy útil particularmente en contextos como el vivido, no se improvisa, y que necesita recursos, que necesita cariño, voluntad política para hacerla posible, y pues desgraciadamente no recibe la atención seguramente que debiera, teniendo en cuenta la utilidad que representa en una situación crítica como la vivida. Os decía antes que también se trata en el informe el tema del género, de la COVID y género, en distintos aspectos, ¿vale? Porque tiene distintas patas este tema del género. Y una de las primeras cosas que se constata es que ha habido muchos problemas en la distribución de información por sexo a lo largo de la pandemia, y esto ha dificultado hacer un análisis exhaustivo y pormenorizado de las consecuencias en términos de género que ha tenido esta crisis sanitaria, ¿no? Cuando hablamos de desigualdades de género, muchas veces tenemos que hablar del sesgo terapéutico que se produce, del diferente trato que hombres y mujeres recibimos en el sistema sanitario, porque habitualmente las enfermedades se conceptúan según el patrón de síntomas masculino. Y aquí en el caso de la COVID también observamos que los síntomas que han desarrollado hombres y mujeres han sido diferentes, y pues existe la duda de si esta diferencia de síntomas al final ha derivado en un cierto sesgo terapéutico. La COVID además ha sido particularmente perjudicial para las mujeres, no en letalidad, pero sí en incidencia de casos, pero además ha sido seguramente más crítica para las mujeres por algunas situaciones concretas, como puede ser el aumento de la violencia de género, consecuencia del confinamiento. Parece que ha habido más violencia de género durante la COVID, aunque ha sido menos denunciado que en épocas normales. Y además las mujeres hemos concentrado más carga de cuidados al estar dentro del hogar de lo que habitualmente soportamos cuando podemos salir a trabajar fuera. Además, como el sector sanitario es un sector muy feminizado, pues aquí se ha concentrado también una carga de enfermedad muy importante, ¿no? Y estos problemas de salud derivados de la COVID concentrados en las mujeres se concentran además pues, con otros ejes de desigualdad que también nos perjudican, con lo cual, digamos que el colectivo de mujeres ha sido un colectivo particularmente vulnerable durante esta pandemia, ¿no? Como digo, en este artículo se ponen de manifiesto otras discriminaciones que tienen que ver con el papel de la mujer en el contexto de la pandemia COVID, como por ejemplo la invisibilización de las cuestiones de género en los ensayos clínicos que han tenido lugar durante estos últimos años, o la infrarrepresentación de las mujeres en los comités asesores para la respuesta a la pandemia. No podíamos hacer un informe sobre la COVID-19 y no hablar de primaria. Ya sabéis que este es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos.
lleva siendo un reto durante mucho tiempo, pero la pandemia lo que ha hecho es tensionar todavía más este sector. Y esto es lo que ponen de manifiesto los autores de este artículo, donde además van desgranando de qué manera la pandemia ha dificultado o, digamos, ha supuesto obstáculos para los 4 grandes pilares o los 4 grandes valores que son nucleares en la atención primaria, como son la accesibilidad, la longitudinalidad, la integralidad o la coordinación y la continuidad asistencial. Entonces esto ha sido un nuevo martillazo sobre el ataúd de la primaria, pese a que la pandemia ha introducido algunos elementos positivos, como puede ser la desburocratización con el tema de las bajas laborales o la introducción de la telemedicina, ¿no?, de las consultas telefónicas. Que sobre esto pues también hay mucho que hablar, hasta qué punto pueden dar un buen resultado o cuál es la utilización óptima dentro de la primaria de este mundo de la telemedicina. También ha habido otros aspectos positivos relacionados con el nuevo reparto de competencias y sobre el desarrollo de nuevas funciones en el personal de enfermería. Está por ver hasta qué punto en el futuro estas mejoras se van a consolidar y se van a profundizar, o si realmente vamos a volver a la casilla de salida. Y otro de los aspectos que a mí me parece muy interesante y que se pone de manifiesto en este capítulo sobre la atención primaria es sobre el potencial que la farmacia comunitaria tiene como agente de salud dentro del mundo de la primaria y que de momento pues está desaprovechado, está básicamente desperdiciado. Uno de mis capítulos favoritos, y seguramente sea por quienes lo firman, es el de reconstrucción del sistema sanitario, a cargo de Vicente Ortuño y de Beatriz González. Pero bueno, esto es debilidad, pero además es un capítulo magnífico. Y Beatriz y Vicente se refieren a 3 palancas principales que son elementos nucleares de una potencial reconstrucción del sistema sanitario, que es la gobernanza, la integración asistencial y la digitalización. Y lo que hacen aquí es, primero, poner de manifiesto que tenemos serios problemas dentro de nuestra administración pública, no solo sanitaria, relacionados con el buen gobierno, con los procedimientos de gestión de los que disponemos, que hacen muy difícil una modernización de la gestión, una auténtica competencia por comparación, digamos que dificultan el avance del sector sanitario. Mencionan también que también tenemos un déficit importante dentro del ámbito de la integración asistencial, que es cada vez más relevante en un contexto de envejecimiento demográfico, pero que sigue sin resolverse, y apuntan cómo reformas en la financiación y cómo los modelos de financiación capitativa podrían contribuir a mejorar esa integralidad en la prestación. Y finalmente abordan un tema que yo creo que es muy jugoso y muy relevante, que es el de la digitalización, donde estamos invirtiendo ahora una parte muy importante de los fondos europeos, de los Next Generation, de las transferencias que Europa está haciendo llegar a España, digitalización en distintos ámbitos, como herramientas de gestión, como herramientas de comunicación y de información, pero también como herramientas para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, y donde se alerta primero de la potencialidad que tienen estas herramientas, también de los riesgos que suponen, porque aquí tenemos un campo de batalla importante con la privacidad y con el uso de los datos personales, y sobre todo con la necesidad de evaluar estas nuevas herramientas para ver si valen lo que cuestan. De la misma manera que sometemos o deberíamos someter a evaluación las innovaciones terapéuticas o diagnósticas, pues en el caso de las herramientas digitales también tenemos que hacer ese ejercicio. Otro de los capítulos aborda el tema de la priorización y de hasta qué punto son conciliables los criterios clínicos con el marco legal y con los principios éticos cuando nos encontramos en una situación tan delicada como la que vivimos, sobre todo al comienzo de la pandemia, con unos recursos muy, muy escasos y muchos pacientes que los necesitan. Y de qué manera podemos hacer la criba de quién se va a merecer los recursos existentes y quién se va a quedar fuera, ¿no? En el capítulo lo que se dice es que, claro, al principio no hubo tiempo y no hubo unos criterios claros
explícitos y transparentes de cómo se debía realizar esa priorización. Cuando se diseña la estrategia de vacunación, ya sí, hay unos criterios más transparentes y más sensatos, y llama la atención, como os digo, sobre la necesidad de hacer compatibles tanto criterios clínicos como el hecho de que la salud es un derecho fundamental, esto es, criterios jurídicos o legales, con principios éticos como puede ser el principio de necesidad, el de equidad, la transparencia o el principio de reciprocidad. La atención sociosanitaria merecía capítulo aparte y también lo tiene en el informe SESPAS. En este caso, bueno, pues se pone de manifiesto cosas que sabemos sobradamente, como que las residencias pues, no estaban preparadas para lo que pasó. Bueno, nadie estaba preparado para lo que pasó, pero si algún componente estaba menos preparado, pues eran las residencias de mayores, que sufrieron un exceso de fallecimientos muy importante. De hecho, lo que se constata es que España se encuentra entre los países con mayores tasas de mortalidad entre sus residentes. Y se pone de manifiesto también el impacto no solo en mortalidad, sino en salud mental, en calidad de vida de los residentes, de las familias, de los trabajadores de las residencias. Y bueno, se alerta sobre algo que ya se había dicho suficientemente, pero que seguramente solo hayamos visibilizado en su forma más descarnada con el tsunami que supone el COVID-19, que es precisamente la descoordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales, ¿no? que han vivido prácticamente de espaldas, ¿no? Y yo creo que este artículo llama la atención sobre algo muy relevante. Luego haré también mención a algunos de los contenidos cuando hable de las ideas clave, ¿no? Que a mí me parecen los elementos más importantes del informe, o las ideas de reforma más relevantes. Pero dentro de este capítulo me parece muy interesante destacar cómo los autores pues ponen de manifiesto que efectivamente hay trabajadores en las residencias que seguramente no tengan la formación necesaria para gestionar un problema de salud como el vivido o como otro que nos pueda llegar en el futuro, que hay centros que también, bueno, pues es cuestionable que cumplan con los criterios necesarios para prestar el servicio que están prestando. Digamos, hay déficits importantes dentro de los trabajadores y de los centros, pero es que estamos viviendo en un modelo de atención a la dependencia donde los recursos públicos son muy escasos. Es un sistema que nace herido de muerte, con muy poca financiación, con el proyecto de ir inyectando recursos a lo largo del tiempo, pero el sistema de atención a la dependencia nace en 2006 y en 2008 nos llega la gran recesión, el dinero nunca llega y bueno, pues el déficit de recursos pues, explica en parte, aunque no solo, las deficiencias que encontramos en el modelo de atención sociosanitaria. Otro de los capítulos se centra en el enfoque One Health. De esto hay gente en la sala que sabe muchísimo más que yo. Y de qué manera esta pandemia, ¿no? Y que es un caso de zoonosis, tiene que ver con, bueno, pues con la interacción de los seres humanos con el ecosistema, con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad. Y la idea principal de este capítulo es alertar sobre la necesidad de cambiar el enfoque de vigilancia epidemiológica y la necesidad de desarrollar estrategias de prevención que estén basadas en este enfoque multidisciplinar y global que proporciona el One Health, ¿no? Tenemos que cambiar el marco teórico porque en realidad de lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de la salud de las poblaciones es de la salud del planeta. Estamos hablando de la salud de los animales, de la salud del medio ambiente, de la salud de la flora y de la salud de las personas. Y esto requiere un enfoque mucho más integral y mucho más interdisciplinar del que utilizamos habitualmente. También se habla en el informe de vigilancia epidemiológica y también se constata en el informe la necesidad de desarrollar herramientas que automaticen los procesos de recogida de información y también la necesidad de incorporar al mundo de la salud pública y al mundo de la vigilancia epidemiológica nuevas profesiones
que todavía hoy siguen al margen del mundo de la salud pública, ¿no? Y una lección que también hemos aprendido en el ámbito de la vigilancia, no es porque no lo supiéramos ya en otras áreas, es que se paga factura por el hecho de vivir en un modelo descentralizado donde los mecanismos de coordinación y de cohesión no están bien engrasados. Y aquí seguimos teniendo deficiencias importantes. Bueno, pues esto es algo que claramente tenemos que mejorar. Esta es una de las lecciones aprendidas. Y también esos déficits de coordinación y cohesión pues se trasladan un poco a lo que ha sido la experiencia de la gestión internacional de la pandemia, ¿no? Que también podría haber sido algo más ágil o haber estado mejor engrasada. Otro de los capítulos habla sobre la epidemiología de campo. Y bueno, el comienzo del capítulo, y yo creo que no podía ser de otra manera, pues es llamar la atención sobre la situación tan paupérrima de la salud pública. Realmente hemos sido, si se dice siempre que la atención primaria es la hermana pobre de la sanidad, pues la salud pública es la hermana mendiga, o no sé muy bien qué calificativo poner, ¿no? Ha habido muy pocos recursos tradicionalmente a la salud pública. En algunas comunidades autónomas incluso la salud pública ha sido ignorada, despreciada y jibarizada hasta extremos insospechados. Y claro, luego cuando pues nos aparece una crisis de esta naturaleza, echamos de menos esos recursos, ¿no? La capacidad de respuesta y control a una pandemia depende de una forma muy importante de los recursos de salud pública con los que cuente. Y tristemente nosotros no teníamos unos recursos muy bollantes. Se habla también de la relevancia de introducir la mirada de equidad en salud, que sigue estando todavía un poco lejos de los trabajos epidemiológicos. Y bueno, y como digo, sobre todo se pone énfasis o se hace hincapié en la necesidad de redimensionar y de reforzar esas estructuras, como digo yo, a pie de obra de la salud pública, que puedan sostener una reacción o una respuesta a una amenaza de salud global como la que hemos padecido. Otro artículo, y tampoco podíamos ignorar esta cuestión, se centra en los temas relacionados con la vacunación, en cuál ha sido el desarrollo de la estrategia de vacunación en España, en cómo se ha priorizado determinados colectivos con respecto a otros. Y yo destacaría de este capítulo, para no hacer muy larga la exposición, porque como veis son 17 artículos y se puede hacer un poco pesado, yo señalaría lo que destacan los autores en el sentido de que una estrategia de respuesta a una amenaza global pues no puede fijarse solamente en el ámbito nacional, porque los virus no conocen de fronteras y el Estado-nación es un concepto que una enfermedad infecciosa no conoce. Y aquí pues seguramente hemos sido muy diligentes en la estrategia de vacunación de la población española, pero tenemos todavía pendiente la vacunación de una parte muy importante del mundo y seguramente deberíamos trabajar en este ámbito para controlar mejor la circulación del virus. Ya vamos acabando. Otro de los artículos se centra en la investigación y la innovación biomédica. De nuevo aquí se pone de manifiesto que hay pues un déficit importante en el ámbito de la investigación y de la innovación. Y se señala que la oportunidad que ha ofrecido la pandemia seguramente se haya desaprovechado o no se ha aprovechado tanto como debiera haberse hecho. Los autores aquí se quejan un poco de la presión que ha supuesto para la comunidad científica dedicada a la innovación biotecnológica, ¿no? Que se han puesto como demasiadas esperanzas en que fueran la respuesta a la pandemia, cuando seguramente la responsabilidad habría que repartirla mejor. Hay otro artículo que a mí particularmente me gusta mucho y que tiene que ver con este concepto de nudges, que no sé si en el máster habéis visto, estando Pepe aquí es muy probable,
¿no? Que son estos empujoncitos o esos acicates. Y el artículo gira en torno a cómo se puede incentivar a la población para responder de una forma más eficaz a un problema de salud en lugar de tener que acudir al reglamento, ¿no? a la sanción cuando un comportamiento es indeseable o, digamos, a la letra de la ley. Entonces, se comenta de qué forma estos acicates, estos empujoncitos, pueden ser una herramienta importante para controlar el desarrollo de una pandemia, como por ejemplo pues, hacer recordatorios para favorecer la extensión de la vacunación, ¿no? Y de alguna manera que las medidas adoptadas desde los decisores sean mejor aceptadas por la población y digamos no tan basadas en el temor a la sanción en caso de incumplimiento. Y, bueno, yo creo que tiene interés también por la parte más novedosa dentro del informe, ¿no? Es una ventana peculiar este artículo. Y creo que este es el penúltimo artículo dentro del informe SESPAS habla de comunicación, porque a lo largo de estos últimos años pues hemos vivido un fenómeno de infodemia, ¿no? Hemos recibido cantidades ingentes de información que muchas veces no sabíamos cómo aprovechar, muchas veces era información nada fiable y existían problemas para hacer la criba de lo que era información fiable y lo que no. Se alerta sobre cuáles son los riesgos de la difusión de información falsa y se dice también que los medios españoles en general han sido bien valorados, aunque en España inspiran menos confianza que en otros países. Bueno, esto no solamente los medios de comunicación, las autoridades también inspiran aquí menos confianza que en otros países. Cuando nosotros recibimos mensajes del gobierno, tendemos a confiar menos en ellos que si nos los transmiten las autoridades europeas, por ejemplo, y esto se traslada a los medios de comunicación. Y en este artículo se mencionan los defectos de comunicación que tuvieron lugar, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, ¿no? Que hubo información muchas veces no transparente, a veces se pecó de optimismo, ¿no? Y se infravaloraron riesgos cuando no se debía haber hecho, el manejo de la incertidumbre seguramente no fue el más adecuado. Bueno, digamos que hay algunos elementos que nos alertan de cómo deberíamos conducirnos en una situación equivalente si se produce en el futuro. Y por último, ahora sí, el último artículo o capítulo del informe SESPAS es un capítulo elaborado por un jurista donde nos habla del marco constitucional de las medidas de protección de la salud colectiva. Y lo que nos viene a decir es que nuestro marco jurídico no estaba preparado, tampoco el marco jurídico, para un acontecimiento como el que tuvimos que padecer. Y que la utilización del estado de excepción pues tampoco se adecuó a lo que es la realidad de nuestro estado descentralizado. Entonces, bueno, pues el autor viene a concluir que en la medida de lo posible debería evitarse el derecho de excepción y que como ya hemos vivido una situación extraña, pues que podemos anticiparnos a otro fenómeno equivalente modificando las leyes que regulan tanto el estado de alarma como la ley de medidas excepcionales en materia de salud pública. Bueno, este es un repaso, como veis, a salto de mata de los 17 capítulos. Doy gracias a Dios de que no haya 25, porque si no me quedo a vivir aquí. Y yo quería señalar de todos estos capítulos algunas lecciones clave que me parecen importantes y que se pueden entresacar, bueno, a veces están explícitamente contenidos en el texto, de esas 17 miradas sobre la pandemia, ¿no? Me cuesta ordenarlas por prioridad, ¿no? Realmente no están ordenadas siguiendo un criterio de menos a más importante o de más a menos, están bastante mezcladas. La primera me parece suficientemente importante y es que la pandemia
afortunadamente se abordó de una forma intersectorial y esto nos tiene que ayudar a abordar mejor los problemas de salud de la población. Llevamos años hablando de la importancia de la salud en todas las políticas y no pasa más allá del discurso, porque luego a la hora de la verdad no se pone muy en práctica esto de la salud en todas las políticas. Y puestos a valorar la respuesta a la pandemia, yo creo que es importante reconocer que hubo algunas respuestas que fueron muy acertadas y esto también aparece en el informe. Como por ejemplo el diseño del ingreso mínimo vital o la respuesta con los ERTEs a los problemas de crisis económica que se derivan del cerrojazo que se produce con la pandemia, ¿no? Entonces, sabiendo como sabemos, porque esto lo sabemos sobradamente, la influencia que tienen los condicionantes sociales sobre la salud, acometer reformas que tengan que ver con la mejora de las relaciones laborales o con la eliminación de la pobreza o con la mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas o con la mejora de la educación, pues digamos que es una manera de poner en valor que la salud es el resultado de una coctelera donde se incluyen muchas más cosas y seguramente más importantes que el sistema sanitario. Y esta mirada intersectorial, esta combinación, el tener la foto completa de lo que condiciona la salud para ser eficaces en las políticas de mejora de la salud de la población, pues yo creo que es una obligación que, bueno, por lo menos durante la pandemia sí que, aunque fuera durante un tiempo, tuvimos en la cabeza, ¿no? Otras lecciones, antes lo mencionaba, la pandemia sindemia nos ha hecho entender que es importante que los mecanismos de vigilancia epidemiológica y los sistemas de información incorporen esta perspectiva de determinantes sociales de la salud, esta perspectiva de equidad en salud. Bueno, parece que los cambios normativos que se están produciendo ahora van un poco por esta vía, ¿no? Y también es interesante que los sistemas de información incluyan, y también la vigilancia epidemiológica, una perspectiva de género que todavía no está lo suficientemente extendida. Cuando hablamos de que nos interesa abordar las desigualdades en salud, necesariamente tenemos que evitar las políticas que sean uniformes. Si queremos reducir las desigualdades, necesitamos diseñar políticas específicas para las personas, los colectivos más vulnerables, ¿vale? La uniformidad, cuando se trata de reducir la desigualdad, seguramente no sea buena idea. La adopción de la estrategia One Health, antes lo comentaba, creo que también es una de las lecciones que deberíamos aprender de cara a futuros problemas de salud. Y el refuerzo de la salud pública, pues obviamente, no solamente con más recursos materiales y humanos, sino también con más coordinación. Aquí, como sabéis, se están produciendo avances. El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y el texto está bastante alineado con lo que SESPAS opina de lo que debe ser una agencia estatal. También es cierto que algunos aspectos del texto pues, no nos permiten vislumbrar con detalle qué es lo que va a ser esta agencia en el futuro. Y entonces hay que ver cómo se termina de concretar este proyecto. Pero la salud pública tiene que reforzarse, tiene que ser una salud pública coordinada y dependiente de una agencia que sea independiente del poder político y con reputación y excelencia técnica. Hay algunas cosas, la verdad, que me cuesta decirlas aquí porque son lugares comunes, pero no por eso dejan de ser verdades como puños, ¿no? Todavía no hemos conseguido sistemas de información autonómicos que sean totalmente interoperables y parece mentira. Parece mentira. Yo creo que esta es una de las grandes disfunciones de nuestro sistema descentralizado, que por otra parte tiene enormes ventajas y un enorme potencial, pero que, bueno, que sigue siendo defectuoso en algunos aspectos relacionados con la cohesión, como por ejemplo los sistemas de información. Antes mencionaba el capítulo sobre participación comunitaria y
creo que una de las lecciones que se extrae de la pandemia y de este informe es la necesidad de invertir algo más en generar estas alianzas, en reforzar estas capacidades de la comunidad y en incorporar la comunidad a la toma de decisiones. De la atención primaria, pues podríamos estar hablando aquí unas pocas horas, no es mi intención, pero desde luego necesita una reforma importante y no es solo más dinero, sino reformas organizativas de calado, mejora de la reputación. Aquí hay mucha tela que cortar, si quieres luego podemos hablar del tema. También mayor autonomía de gestión de los centros. De esto Pepe sabe mucho y hace no demasiados días discutíamos sobre esta cuestión en un diálogo, sobre cómo tenemos evidencia bastante repetida y bastante robusta acerca de que la autonomía de gestión y la flexibilidad en la gestión se asocia positivamente con el buen desempeño de los centros sanitarios, pero todavía vivimos en una administración que es más propia del siglo XIX que de una administración pública que necesita dar una respuesta ágil y rápida a problemas y a necesidades que van cambiando de forma vertiginosa. Y bueno, pues en el ámbito de la gestión de los recursos humanos y de los recursos materiales tenemos también mucho camino por recorrer. El entendimiento entre el sistema sanitario y servicios sociales pues parece otra de las lecciones aprendidas. Y antes comentaba que es cierto que el sistema de autonomía y atención a la dependencia nació con un déficit presupuestario que luego se ha convertido en crónico, pero que no es solo cuestión de recursos, también se extrae del informe, así lo cuentan los autores del capítulo, del artículo, que quizá deberíamos prestar más atención a modelos residenciales alternativos a los que tenemos ahora, ¿no? Pues viviendas comunitarias o pisos tutelados más allá del modelo residencial que tenemos todos en la cabeza. Y bueno, las reformas legislativas de las que hablaba aludiendo al último capítulo del informe, pues también parece que nos pueden permitir modernizar un poco la respuesta que se pueda dar a una amenaza futura de salud. Para acabar, aspectos relacionados con la comunicación. En el informe SESPA se dan algunas recomendaciones o algunos trucos, si queréis, algunas pistas de por dónde se debe trabajar. Pues desde adecuar la comunicación a distintos canales, no solo tradicionales, vivimos en el mundo de los social media, de las redes sociales o de las plataformas digitales, y de la necesidad de que más que persuasiva sea una comunicación de carácter informativo, ¿no? Y también de que incluya la perspectiva de equidad. Y para acabar, y no me parece mala forma de hacerlo, algo que también se contiene en el informe SESPAS y que creo que es fundamental para cualquier reforma exitosa que se quiera hacer en el ámbito sanitario y en cualquier otro, pues es mejorar la calidad de las instituciones públicas, ¿no? En ese artículo que antes os recomendaba de Beatriz González y de Vicente Ortún, se constata cómo en todos los rankings internacionales que miden calidad institucional, la calidad de las instituciones españolas pues, no cumple con los estándares de los países de nuestro entorno y además está cayendo puntos en los últimos años en efectividad gubernamental, en calidad regulatoria, en control de la corrupción, en respeto a la ley y a los contratos. En todas las dimensiones que componen el concepto de calidad institucional, España no lo está haciendo tan bien como debería. Y la calidad de las instituciones es la garantía de la prosperidad. Sin instituciones de calidad nos espera un aciago futuro y no solo en el ámbito sanitario. Y aquí creo que tenemos una oportunidad, por ejemplo, con la Agencia Estatal de Salud Pública, que antes os mencionaba, y que un buen diseño de esta agencia pues, puede iniciar, bueno, o continuar un círculo virtuoso, de manera que si vamos diseñando instituciones que funcionan bien, que rinden cuentas a la población, que son técnicamente rigurosas, excelentes y que realmente tienen calidad de la buena, pues esto será una buena cosa, ¿no? Y iniciaremos una senda virtuosa que nos puede dar grandes réditos. Ya hay alguna institución de estas características, como la IREF, por ejemplo,
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que seguramente conocéis, y yo creo que ese es un buen espejo en el que mirarse para diseñar agencias técnicas independientes que alejen del partidismo, que además, bueno, pues vivimos tiempos complicados, algunas decisiones importantes, ¿no? y que pueden tener muchas consecuencias sobre la salud de las poblaciones. Y claro, todo esto de la calidad institucional pues tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la evaluación. Seguimos teniendo una cultura evaluadora deficitaria y necesitamos sistematizar, incorporar de manera sistemática la evaluación a nuestra vida y a nuestra toma de decisiones, porque sin conocimiento pues lo que podemos esperar es el error o el acierto por azar, y mejor no confiar en la suerte y la suerte dejarla para la lotería de Navidad. Y con esto acabo, ¿vale? No sé cuánto he tardado, pero bueno, este es un poco el resumen del informe. Ya digo que es un poco raro tener que contar lo que han escrito otros, pero bueno, yo creo que es un informe útil que señala los puntos clave de distintos aspectos muy relevantes en lo que ha sido la respuesta a la pandemia y que ofrece pistas muy interesantes sobre hacia dónde debemos caminar en el futuro próximo y a medio plazo. Y nada más, si tenéis cualquier pregunta o comentario, pues yo haré lo que pueda, teniendo en cuenta que hablo por mí y no por los que han escrito el informe SESPAS. Muchísimas gracias por la capacidad de síntesis y la paliza que te has dado. Animaros. Detrás de ti, Pepe. Ay, perdón. Hola. Hola. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Y bueno, me ha encantado esta agilidad y dinamismo didáctico que tiene. Bueno, ha sido muy agradable de escuchar. Yo me quiero centrar en el tema perspectiva de género, ¿vale? Había una de las transparencias que no... sí, a ver. Aquí. Como pone varones y hombres, me imagino que la errata está en uno de los dos, pero es para las mujeres fiebre, dificultad de respirar y neumonía. Es para los varones y el dolor de garganta, vómitos y diarrea es más frecuente en mujeres. Qué interesante. Vale. Porque así es como más o menos lo situaba yo, que podía ser los síntomas intestinales para mujeres y respiratorios para hombres. Exacto. Es así, ¿no? Es así. Vale, pues sobre la base de eso, a mí me llamó mucho la atención. Yo estoy en una consulta de una unidad de salud mental comunitaria, salud mental, ¿vale? Entonces, no solo por las cosas que he ido leyendo, que me han llegado como resultados o desencadenantes después de las vacunas, en mi estadística, mi pequeña estadística, me he encontrado que la mayoría de las personas que han tenido unas consecuencias letales en la primera, segunda o tercera de la vacuna han sido mujeres, la mayoría. De hecho, concretamente, recuerdo una familia árabe, me traían al niño por trastornos de conducta, pero lo que había en el fondo era un duelo en la base de que su hermana de 18 años, justo al ponerle la vacuna y no haber tenido en cuenta, pues no sé qué patología había subyacente ahí, ¿no? Pues claro, aquello petó. Entonces se murió inmediatamente. Entonces, cuando tú hablas de tener más en cuenta, ahí es donde yo quiero enfatizar, la perspectiva de género a la hora de las intervenciones en pandemia, pues por supuesto, en este caso más que nunca, porque además es lo que más ha llamado la atención. Y incluso han llegado, pues no sé, he empezado a leer por internet, mujeres, colectivos ya de mujeres que han estado perjudicadas tras la vacuna, que se intentan manifestar, pero la verdad es que esto no hay mucha transparencia sobre estos resultados. No sé si tú me podrías añadir alguna cosita más, pero más que nada eso, yo poner el eje en tener en cuenta la perspectiva de género, que hay que tenerla transversalmente en todo lo sanitario, pero no especialmente aquí. Sí, no recuerdo la referencia, Gracias. pero sé que en el informe se citan algunos trabajos que muestran que efectivamente los efectos adversos de la vacunación han sido mayores en mujeres.
y que esa es una de las razones que explica que hubiera más reticencias a la vacunación en mujeres que en hombres. O sea, que eran reticencias justificadas, porque efectivamente los efectos adversos, al menos por la evidencia que se cita en el informe, han sido superiores en mujeres. O sea que sí hay literatura al respecto y la tienes citada en el informe. Lo que no recuerdo ahora es si en este capítulo de COVID y género, yo diría más bien que en el capítulo de vacunación. Pero vamos, sí, hay literatura al respecto. Bien, venga, animaros, aprovechar. Sí, más o menos. Pero es que como lo están ¿Se grabando... oye? Partiendo de todo eso, en base a todo eso, ¿tú crees que actualmente el sistema sanitario estará preparado para otra pandemia, si hubiera otro problema, en base a eso? No. La respuesta es, para hacerlo corto, no. Sabiendo que ha pasado ya 1 año y pico, 2 años de la pandemia, sabiendo... Yo creo que se están todas dando estas pasos. cosas. También es verdad que, ha transcurrido un tiempo, pero el golpe ha sido muy fuerte. O sea, nos estamos recuperando y yo creo que esto llevará su ritmo. Hay algunas reformas que yo saludo y que me parecen positivas y que desde SESPAS nos parecen muy positivas. Y nosotros hemos participado también como agente activo, o bien en los trámites de consulta pública cuando ha habido un proyecto normativo por parte del Ministerio, o bien porque nos han pedido opinión directamente antes de lanzar una propuesta. Y nosotros hemos sido parte muy activa, por ejemplo, en el diseño de la Agencia Estatal de Salud Pública. Antes de que apareciera el anteproyecto, SESPAS hizo un trabajo donde daba pistas, marcaba el camino por donde debía ir esa agencia. Hemos participado también en el diseño de la estrategia de salud, o cuando ha habido cambios con respecto a la vigilancia epidemiológica. Yo creo que se están haciendo cosas, está entrando mucho dinero y pues es verdad que nuestro sistema sanitario necesita modernizarse técnicamente, que hay que digitalizar el sistema, que la primaria necesita más recursos, pero todavía quedan muchas reformas estructurales que yo no termino de ver por dónde van, no termino de verlo. Entonces, iba a decir, soy moderadamente optimista. Bueno, yo no soy una persona optimista y la verdad es que tengo muy poca confianza en la capacidad de aprender de los errores, porque somos capaces de perseverar en el error una y otra vez. Digamos que estoy a la expectativa, pero hay cosas que me preocupan de cómo va el sistema sanitario y no veo que se estén abordando correctamente. Es que hablamos de muchos muertos y, claro, si cometemos los mismos errores... Claro. Es que... Hombre, espero que hayamos aprendido algo, digo yo, algo habremos aprendido, pero que de ese aprendizaje luego se transfiera a la práctica y tomemos las decisiones correctas, porque sabemos muchas cosas, desde siempre sabemos muchas cosas. O sea, lo que tenemos que hacer para que el sistema mejore, yo lo llevo oyendo, y creo que alguna vez lo dije, porque de esto también hablamos cuando vine a daros clase, pero sigue sin hacerse. Hay que empezar por algún sitio. A lo mejor, como dice Vicente Ortún, ¿no? El radicalismo selectivo, que hay que elegir poquitas cosas pero que sean importantes y hay que ir introduciendo cambios relevantes que eso vaya cambiando el rumbo de la nave. Pero vamos, hoy por hoy tampoco... también sigue habiendo elementos que me preocupan mucho. El otro día, por ejemplo, hablábamos en el diálogo con Pepe de la huida de la población hacia los servicios privados, ¿no? De cómo cada vez se utilizan menos los servicios públicos y eso es un problema de narices. Bueno, confío en que vayamos frenando esa tendencia, pero hoy por hoy. Ahí atrás. Buenas tardes. Rosa, una pregunta para trasladársela a una inquietud que me plantea una amiga. Ella es una responsable en educación y hablando de toda esta resaca
nos va a dejar el COVID, que empezamos a ver, me decía que está aterrada de la cantidad de niños que ve en clase con problemas derivados del confinamiento. Y ella me preguntaba, dice, ahora que tenemos enfermera escolar, que creo que hay que desarrollar más esa figura, dice, ¿hay alguna estrategia en la sanidad que permita atajar la evolución de esa situación que van a sufrir estos niños? Dice, y al final lo vais a tener en sanidad, pero el problema ha acrecentado. Y me preguntaba eso y no sabía qué responderle. ¿Hay alguna estrategia en ese sentido? Yo tampoco sé qué responderte. La verdad que no lo sé. No sé si alguien está pensando en eso. Más allá de que es verdad que preocupa la salud mental de los críos, pero no sé si hay algo que se esté haciendo de verdad para este tema. Lo desconozco y te soy honesta. No lo sé, no sé qué contestarte a eso. Gracias. No lo sé. Pero es verdad que es muy importante. Pero vamos, eso y otras cosas relacionadas con la educación que no tienen que ver estrictamente con la salud y que también tendrán efectos en la salud. Sí, no sé, yo tampoco soy un experto, pero a lo mejor puedo aportar un poquito de datos, si me permite. Hombre, la presidenta. Por favor. Vamos a ver, es verdad que está habiendo un incremento de problemas, pero es verdad que los problemas preexistían ya. Entonces simplemente voy a dar datos de lo único que conozco. No sé cómo funcionan en otras comunidades autónomas. Aquí en Andalucía, la normativa actual, que es la que hay, en términos de datos de profesiones, pues por ejemplo los orientadores pedagógicos, hay un orientador pedagógico en educación básica, no bachiller, que va rotando cada día en distintos centros, como un vendedor, lo cual, no sé yo el papel que puede, no sé yo la efectividad de un orientador pedagógico que hoy está en un colegio de niños y al día siguiente está en otro colegio y al otro día está en otro colegio. Lo de la longitudinalidad debería tener cierta importancia. Y en bachiller hay un orientador pedagógico por instituto, un orientador para cada 650, 600, 700 niños. Eso digo en términos de recursos. Ese es el hecho. Yo no conozco si hay proyectos legislativos a nivel estatal o tal, pero los hechos actuales es que aquí en Andalucía, por lo menos, probablemente otras comunidades con mucho más gasto sanitario, gasto público per cápita, no sanitario, tengan dotaciones de recursos mejores. Pero nuestra estructura, no ya de enfermera, sino de orientador pedagógico, que es el primer paso en los colegios, tú no vas directamente al enfermero, vas primero al orientador pedagógico y el orientador pedagógico es el que decide si pasa a pediatría, y es lo razonable, es el filtro, ¿no? Porque en muchos casos no necesita hacer clínico el problema. No volvamos a caer en el mismo problema de la sobrediagnóstico. Perdona, era por completar. No. Y los datos míos son muy pobres porque yo no soy un experto a nivel andaluz. ¿Había alzado alguien más la mano, no? ¿No? Entonces, yo solamente quiero, Rosa, gracias por la exposición que nos ha hecho, pero nuestros dirigentes son conscientes de este informe. ¿Perdona? ¿Y nuestros dirigentes, si son conscientes de este informe y qué están haciendo para resolver para las próximas? Porque están hablando de cuestión de 5 años, que no viene la próxima. Hombre, cosas se están haciendo. Ya te digo, o sea, ahora mismo hay un tsunami normativo exagerado. El Ministerio no para de sacar normas. Pueden estar mejor orientadas o menos. O sea, hay algunas que yo creo que están mejor orientadas. Por ejemplo, os mencionaba la de la Agencia Estatal de Salud Pública, y hay otras pues que a lo mejor no tanto. Pero, pues, no sé, también hay un proyecto de ley de equidad, universalidad. Están transfiriendo recursos para mejorar la salud mental, están fluyendo recursos a primaria comunitaria, está habiendo un proceso de renovación de las tecnologías, se están haciendo muchas cosas. Otra cosa es que podamos discutir si el dinero está llegando a los puntos prioritarios, si se debería empezar por otro sitio, pero vamos, que cosas se están haciendo. O sea, tampoco quiero ser muy dura, porque la inacción yo creo que no,
no existe. Ahí acción hay. Otra cosa es que algunas veces está mejor orientada y otras veces menos. Y luego es que, insisto, yo creo que una parte de las reformas están en el sistema sanitario, pero no solo. Mira, por ejemplo, ahora mismo hay otros proyectos normativos relacionados con la evaluación de políticas públicas. Particularmente pienso que muy mal orientado, porque seguimos sin enterarnos de que la evaluación, si no es independiente, no vale ni un pimiento. Y este proyecto, pues igual, lo que hace es vincular la evaluación jerárquicamente dependiente de la administración. Esto no va a valer para nada. También está en proceso una regulación, como sabéis, de los lobbies, de los grupos de presión. O sea, hay que caminar por muchos caminos, por muchas vías, y cosas se están haciendo, se están haciendo muchas. Inacción yo no diría que haya. Y luego hay otros problemas pues, que a lo mejor son más difíciles de acometer, o no nos hemos enterado de que no funcionan las respuestas que se están dando. Una cuestión que me preocupa de lo que pasa o de lo que pasará es qué se hace con la salud pública, ¿no? Es decir, el eje de... Está muy bien la historia de la Agencia Estatal de Salud Pública, pero mientras tanto la salud pública sigue sin mejorar en las comunidades autónomas, ¿no? Y por tanto yo creo que la inversión que se hace en salud pública sigue siendo paupérrima, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la agencia, pero no sé si poner todos los huevos en la agencia nos va a mejorar lo que va a ser, lo que tiene que ser la salud pública en España, ¿no? Y yo creo que parece que, un poco en la idea de lo que planteabas antes, ¿no? De que las lecciones aprendidas, lo que se va a hacer o hasta qué punto a partir de lo que se ha hecho se mejorará, hay un gap importante, ¿no? Pero, no sé, me parece que mucho por hacer, pero muchas cosas que quedarán sin hacer. Seguramente, no, coincido contigo, porque la agencia pues puede ser una carcasa muy bien diseñada, si no tiene recursos que gestionar, pues no va a ningún sitio. Y el fundamento de la agencia es que haya recursos de salud pública en las comunidades. Si las comunidades autónomas no tienen estructuras de salud pública, perdón, es que esto suena a veces y a veces no. Si las comunidades autónomas no tienen estructuras de salud pública potentes, la agencia no pintará nada. Eso es. Entonces, es verdad, la agencia es el organismo que tratará de articular los recursos, pero si no hay recursos que articular, pues se dedicará a hacer 4 estudios y ahí se quedará. Entonces, el diseño que SESPAS ideó en su momento tiene parte de la base de que los recursos en las comunidades autónomas tienen que incrementarse de forma sustantiva, porque si no la agencia no será una buena idea, pero que potencialmente, pero en la práctica pues no llevará a ningún sitio. Perdón. Sí. Tal vez si lo haces, exacto, ahí, para no perder grabación. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿Preguntas? ¿Opiniones? ¿Queréis iros de vacaciones ya? ¿Tan pronto? Bueno, pues yo sí me voy a permitir plantearle una cuestión a Rosa y si no hay más, ya con esto cerraríamos, aparte de agradecerle. El informe, SESPAS, a mí me parece muy interesante y aparte del informe, ha habido muchas otras. Todo el mundo está haciendo propuestas. Si uno trata de leerse todas las propuestas que hacen desde un lado del espectro político a otro, desde un grupo privado a un grupo público, de uno tal, pues uno está entretenido durante mucho tiempo. Hay muchas propuestas, pero una de las cosas que me llama la atención es que dos cuestiones. Hay propuestas que se hacen, como tú dices, hay algunas propuestas que tienen décadas y siguen funcionando, son como deseos, pero no se hacen. Y uno, si se pone a pensar, piensa así, es que esto tiene resistencia. Hay grupos que no,
si yo tengo que impulsarla como político, yo no quiero perder las elecciones ni que mi partido. Y hay cosas que sí se entienden. Sin embargo, una cosa que a mí me llama la atención es que una propuesta en la que hay bastante consenso, pero que solo se recoge de forma transversal en los informes. Por ejemplo, en el informe SESPA aparece reflejado marginalmente en algunos papers, en otros discursos aparece reflejado, pero nadie lo recoge globalmente. Es algo que, sin embargo, no debería en principio generar resistencias sociales o resistencias sindicales, y que hay cierto consenso técnico, que es el ineludible hecho de la profesionalización de los cargos directivos de los centros sanitarios en el Estado. Esta es una reforma que, en principio, no va a crear resistencia sindical, porque estamos hablando de los equipos de dirección, no va a crear resistencia en grupos progresistas, en grupos liberales, ¿no? Pero, sin embargo, hay un pacto de silencio extraordinariamente consistente, lo que yo llamo un equilibrio de Nash, entre la derecha y la izquierda, entre todos los grupos políticos, un pacto que se arrastra durante décadas. Y por lo cual, ahora mismo, da igual que tú seas gobiernes en la derecha o en la izquierda y tal, cada vez que cambia el consejero de salud, se produce un efecto dominó. Mientras que la solución es salir fuera de Pirineo y mirar cómo se gestiona en Francia, en los países nórdicos, en Inglaterra, en Alemania. ¿Quieres comentar? Y tampoco aparece como en las reformas también, los informes de reforma lo abordan también de lado. No hay nadie que coja un capítulo y diga la necesidad de un equipo profesional de directivos. Eso sí, hay muchos cursos de profesionalización, hay mucho debate sobre eso, pero nadie aborda la idea central, que el responsable político no pueda cesar y nombrar en función de su confianza a los puestos directivos, y que tengamos consejos de gobierno plurales en los centros sanitarios. No sé si quieres hacer algún comentario de esa ausencia clamorosa, porque ahí no puedes decir, es que se me va a ver una huelga o se me va... Bueno, no, eso es calidad institucional, eso forma parte de la calidad institucional. Una huelga no, pero quien puede decidirlo es quien no tiene interés. O sea, no es que haya grandes resistencias sindicales o profesionales, es que las resistencias están en el seno de quienes tienen que tomar esa decisión. Además, fíjate, en Madrid, por ejemplo, sabes que tenemos una ley donde se dice que los cargos directivos tienen que ser profesionales, y nuestro querido amigo José Manuel Freire tuvo mucho que ver en aquello, aunque prosperara. Y la ley la aprobaron, todos los partidos políticos votaron a favor, pero no se cumple. Es que en eso también tenemos mucha tradición, en hacer leyes que no se cumplen. Pues esta es la dinámica de los partidos que tenemos, que al final la administración, desgraciadamente, y sobre todo la sanitaria, pero no solo, está muy capturada por los partidos políticos, y es verdad que esto en otros países no pasa. Pues este es uno de los problemas que tenemos, efectivamente. ¿Qué te puedo decir? Que ya me gustaría que fuera de otra manera, pero no parece que haya mucho interés porque esto sea así. Hay propuestas interesantes de politólogos, Víctor Lapuente, politólogos españoles que señalan que las administraciones españolas están capturadas por los políticos y que lo que hay que hacer es dar un poco de distancia, un poco de margen. Pero esto sigue sin abordarse. E incluso hay colegas que, hombre, no tanto para los directivos de los centros sanitarios, pero que han propuesto algunas ideas que a mí me parece que tienen su gracia, de elección de cargos por azar, para cargos, digamos, donde hay componente político, donde los partidos políticos hacen propuestas de nombres, pero que al final haya un componente de azar que termine decidiendo quién es la persona que va a ocupar ese puesto, ¿no? Y de hecho, creo recordar que en un pacto preelectoral que hicieron PSOE y Ciudadanos, cuando Ciudadanos tenía más quórum del que tiene ahora, iba por esa vía. Había un pacto de que si finalmente pues había un gobierno de coalición o lo que fuera, pues que podían trabajar en esta línea. Pero vamos, yo creo que esto no tiene mucha pinta de que vaya a prosperar.
sea, que de vez en cuando sí que hay propuestas así interesantes, pero luego que se lleven a la práctica, es que es muy goloso, es muy goloso, es muy goloso que los partidos tengan capacidad para poner a la gente que quieran. Pues es así. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay más cuestiones, pues yo creo que hay que aplaudir por el esfuerzo y tal, muy fuerte. Yo es que no tengo manos. Muchísimas gracias, de verdad.